Es un gusto estar con ustedes en esta segunda sesión del taller virtual sobre Derecho de las Telecomunicaciones. Vamos a arrancar porque este es uno de las sesiones que tiene mucho más contenido y vamos a irnos como bastante rápido, obviamente poniendo atención en las partes que son más relevantes. En la sesión pasada estuvimos viendo de dónde viene la regulación de las telecomunicaciones en México. Estuvimos viendo que es un servicio público, que las telecomunicaciones y radiodifusión están catalogadas constitucionalmente como servicios públicos. Vimos ciertas definiciones que son relevantes, que vienen en la Ley Federal de Telecomunicaciones. Vimos que es convergencia, vimos que es neutralidad de la red, vimos que es una red pública de telecomunicaciones, vimos que existían ciertos lineamientos en materia de neutralidad de la red. Y hoy vamos a ahondar muchísimo más en el régimen de concesionamiento y títulos habilitantes. ¿Por qué era importante tocar los puntos que vimos en la sesión pasada? Pues porque de ahí viene el por qué este sector está regulado y el por qué necesitamos algún tipo de título habilitante para poder prestar algún servicio de telecomunicaciones y radiodifusión en México. Las telecomunicaciones, como vimos en la sesión pasada, pues son servicios públicos de interés general, forman parte de las funciones administrativas del Estado. Vimos también la sesión pasada que hay dos tipos de funciones administrativas. Las telecomunicaciones están en el ámbito de las funciones administrativas prioritarias, y esto que implica pues que se permite la inversión privada en este ramo. Y es importante destacar que el Estado nunca perderá la rectoría y la regulación de estas áreas. Sí permite la inversión privada, pero el Estado siempre estará como un ente regulador y como un ente de vigilancia en estas materias. La figura del concesionamiento es una figura que viene del derecho administrativo. Es interesante que nos vayamos un poquito más atrás, aquellos que tengan ya alguna experiencia o que tengan mucho tiempo en el sector sabrán que en 2006 sí, hubo una acción de inconstitucionalidad bastante interesante, derivada de la creación de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones, que se creó a través de un artículo transitorio de de la abrogada Ley Federal de Telecomunicaciones. En esta acción de inconstitucionalidad se estudió cuál es la naturaleza jurídica de la concesión, en específico la concesión administrativa sobre telecomunicaciones. Y en esta acción de inconstitucionalidad se estudió que este tipo de concesiones son actos administrativos a través del cual el Estado concede a particulares que cumplan ciertos requisitos la prestación de un servicio público o la explotación de un bien de dominio público, o inclusive puede ser mixta. Esta es una parte bastante interesante porque aquí encontramos que este tipo de concesiones tiene como dos vertientes. Te pueden dar una concesión para explotar un servicio público, en este caso ya vimos que los servicios públicos serían las telecomunicaciones o radiodifusión, pero también te pueden dar un título de concesión para explotar un bien de dominio público. En este caso, el bien de dominio público por excelencia en materia de telecomunicaciones y radiodifusión es el espectro radioeléctrico, que vamos a estudiarlo ampliamente en la siguiente sesión. Pero es importante que se queden con esa idea, que pueden existir dos tipos de concesiones para prestar servicios públicos o para explotar un bien de dominio público, en este caso el espectro radioeléctrico. Este tipo de concesiones de derecho administrativo en materia de telecomunicaciones están sujetas al orden jurídico, como les decía, sí, o los particulares podrán prestar estos servicios públicos o explotar estos bienes de dominio público, pero siempre tendrán que apegarse a lo que señala a los principios constitucionales, a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y a los lineamientos generales que emita de tiempo en tiempo el IFT. También aquí retomamos un punto que vimos en la sesión pasada, que los servicios públicos también son mutables, no están estáticos. Y más este ámbito o este sector que es tan cambiante porque depende de la tecnología. Entonces, siempre nosotros como concesionarios estaremos sujetos a estos principios, ¿no? ¿Cuáles son las facultades que tiene el órgano regulador en materia de telecomunicaciones en México con relación a los títulos habilitantes? Pues tiene varias. Vamos a ver en la última sesión de este taller las facultades específicas del IFT, pero ahorita es importante que les destaquemos algunas en materia de otorgamiento de títulos habilitantes. Constitucionalmente, el IFT tiene la facultad de otorgar, revocar u autorizar cesiones o cambios de control accionario, es decir, de titularidad, sobre concesiones y autorizaciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Este fue un cambio importante que se suscitó a partir de la reforma constitucional de 2014
en donde se le otorga al IFT ya la facultad de otorgar, revocar y administrar en general el otorgamiento de títulos de concesiones y cesiones y cambios de control, ¿no? Antes de la reforma constitucional, la SCT también tenía, más bien la SCT era quien tenía esta facultad. El órgano regulador en ese momento, la extinta COFETEL, emitía opiniones y estudiaba los proyectos, pero quien otorgaba los títulos era la SCT. Entonces aquí vemos un cambio radical a partir de la reforma constitucional. Otra de las facultades constitucionales que tiene el IFT en materia de concesionamiento es el registro público de concesiones. Si ustedes ingresan a la página del IFT, www.ift.org.mx, me parece, creo que sí, .mx, ahí se pueden ir al registro público de concesiones, que como su nombre lo indica, es un micrositio donde todos ustedes podrán encontrar la historia legal o regulatoria de todas las concesiones que ha otorgado el IFT, la extinta COFETEL, inclusive el SCT. Podrán encontrar ahí quiénes son los titulares, qué tipos de servicios se presta con cada concesión, cuál es la cobertura, inclusive si las han sancionado, si han cambiado de titularidad las concesiones. Es una historia prácticamente de la vida de los títulos de concesión y es una herramienta bastante interesante. Y esta facultad viene también de la Constitución. Otra facultad que tiene el IFT constitucional en materia de otorgamiento de concesiones o de títulos habilitantes está enfocada a otorgarle al gobierno federal cuantas concesiones necesite para ejercer sus funciones públicas. Lo vamos a ver más adelante, Rubén nos va a ayudar a explicar esa parte, pero también existen diferentes tipos de concesiones y una de ellas son las concesiones para uso público y es una facultad constitucional del IFT otorgarle al gobierno federal estas concesiones que están obviamente enfocadas a sus funciones públicas, ¿no? A sus funciones de derecho público. Y otra función súper importante constitucional, bueno, más bien facultad constitucional del IFT, es fijar el monto de las contraprestaciones por el uso de espectro radioeléctrico. También lo vamos a ver más adelante, vamos a explicar mucho más a detalle este punto, pero para la explotación del bien de dominio público, en este caso el espectro radioeléctrico, el IFT puede imponer el pago de contraprestaciones anuales. ¿Por qué? Porque es un bien de dominio público y se está explotando de forma, en este caso, comercial. Es por ello que el IFT le determina a quien le otorga este tipo de concesiones una contraprestación que tiene evidentemente también un fundamento técnico y económico previa opinión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Entonces, en resumen, estas son las facultades constitucionales que tiene el IFT relacionadas con el otorgamiento de títulos habilitantes para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. Ahora vamos a ver el régimen de otorgamiento de concesiones en materia de telecomunicaciones. Ya lo había tocado un poquito más hace unos minutos. Existen dos tipos de concesiones generales en materia de telecomunicaciones. La primera es para como ya les había comentado, para la prestación de servicios de telecomunicaciones. Recordemos cuáles son los servicios de telecomunicaciones: televisión restringida, telefonía local, telefonía móvil, acceso a Internet. Para que ustedes puedan prestar ese tipo de servicios públicos de telecomunicaciones, necesitan algún tipo de título habilitante forzosamente. ¿Cuál es el segundo tipo de concesiones? Aquellos que están enfocadas a la explotación de bien de dominio público, que ya habíamos señalado en esta materia y por excelencia, es el espectro radioeléctrico. Y bueno, creo que ahora Rubén nos va a explicar un poquito más el régimen ya específico de otorgamiento de concesiones. ¿Qué tal? Muy buen día. Pues como decía Sofía, vamos a ir un poquito rápido para poder abarcar los temas y dar tiempo a preguntas también, que será lo interesante de esta cuestión. Solamente para tenerlo en mente, cada que hablamos de un título habilitante en materia de telecomunicaciones, solamente estamos hablando, digamos, de tu boleto de entrada al mercado de telecomunicaciones como operador, ¿no? Y en este caso concreto, pues justamente la concesión es pues el más conocido, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de la concesión y su régimen de otorgamiento. Esta figura de la concesión, como la conocemos en este momento, que es la concesión única, y esta palabra de única es muy importante porque se enlaza con lo que ya vimos la vez pasada acerca de la convergencia, ¿no? La convergencia de servicios dentro de las mismas redes. Esta figura de la concesión única se creó en la reforma constitucional, ya multimensionada aquí, del 2013,
y se reguló más ampliamente la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que data del 2014. Y esto implica que tanto las personas físicas como las personas morales mexicanas pueden prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión, de ahí la convergencia. Y lo pueden hacer en cualquier lugar de la República Mexicana y con cualquier tecnología que sea viable, que sea lícita, que los equipos estén homologados. Entonces, digamos, es una figura muy, muy amplia, ¿no? A diferencia de lo que, lo que les platicábamos la sesión pasada, ¿no? Que antiguamente y bajo otros regímenes, pues había concesiones especiales para cada uno de los servicios. Vamos a platicar de algunas de sus características, no son todas. La primera es que la inversión extranjera en sociedades concesionarias en materia de telecomunicaciones se permitirá al 100%. Esto fue justamente parte también de la reforma. Antes había alguna restricción en este sentido. Con la reforma se abre al 100% la inversión extranjera. Aquí es muy importante tomar en cuenta esto, ¿no? Hay muchos extranjeros que quieren venir a invertir en México en estos temas y la pregunta es, oye, ¿puedo venir como sucursal, ¿no? de mi empresa extranjera a operar aquí? Y la respuesta es no. Aunque se abrió al 100% la inversión extranjera, tiene que ser en una sociedad mexicana, una persona moral mexicana, es decir, yo extranjero quiero venir a invertir en México, entonces, ¿qué hago? Constituyo una sociedad, ¿no? Una SA, una SRL, una SAPI, etcétera, ¿no? Cualquiera donde yo voy a aportar el capital. La sociedad va a ser mexicana y el capital va a ser extranjero. Hay diferentes formas de poder invertir para los extranjeros y diferentes formas en las que se puede ingresar su participación. Pero bueno, aquí solamente nos quedamos con esta parte, ¿no? Con que son sociedades mexicanas con inversión extranjera y que esta puede ser hasta el 100%. Estas concesiones se van a otorgar hasta por 30 años y pueden ser prorrogadas por periodos iguales. Esta parte es muy importante, la parte de la vigencia. Vamos a ver más adelante en esta exposición las causas de terminación de las concesiones. Una de estas justamente es la terminación de la vigencia. Se nos ha presentado muchas veces el caso de que hay personas con títulos que pues digamos ya va a llegar a su fin y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Pues que quiero prorrogarla, ¿no? Pero hay una regla especial que hay que seguir en esta cuestión. No puedes llegar tú un día antes de que se vaya a terminar la vigencia de tu concesión y decirle al IFT, oye, IFT, quiero prorrogar mi concesión. No hay una regla especial ahí de un año antes de que empiece la la última última de quinta vigencia. parte de vigencia. Entonces, es bien importante esta reglita, porque de hecho, ya antes, así que el año pasado platicábamos de ese tema, justamente por estas fechas, el Pleno había resuelto la negativa de varias concesiones de, digamos, el modelo anterior, que era para instalar y explotar una red pública de telecomunicaciones, pero digamos, en últimas fechas hubo una noticia justamente de que ya otro tipo de concesiones, pues se les había pasado el tiempo para poder prorrogar y, digamos, tiene una mayor implicación porque eran concesiones para uso de espectro. Entonces, ahí, ¿qué va a pasar? Pues al no prorrogar ya no vas a poder utilizar ese espectro radioeléctrico. Entonces, tiene implicaciones aún, pues, que van más allá. Y bueno, la tercera es que una vez otorgada se va a inscribir en el Registro Público de Concesiones y estará disponible en la página web del IFT. Ya les platicó un poquito Sofi acerca de cuál es la página y de que es facultad y obligación del instituto, pues llevar y administrar este registro público de concesiones. Este registro público es amplísimo, viene muchísima información acerca de los concesionarios. En primera, justamente quién es concesionario, quién es autorizado, cuál es la cobertura, qué servicios está autorizado a prestar, ¿no? Es muy, muy amplio lo que pueden encontrar en el registro público de concesiones. Los invitamos a que se den una vuelta, si le ponen en Google Registro Público de Concesiones IFT o en el buscador de su preferencia, pues les va a salir la página del Registro Público de Concesiones, y que es la verdad, pues basta, ¿no? Muy vasta y muy fácil de utilizar. Luego vamos a ver los tipos de concesiones. Pues de la que más vamos a platicar y justamente la que vamos a ver un poquito el procedimiento para su obtención más adelante es de la concesión de uso comercial, pero queremos que tengan en cuenta pues el panorama un poquito más amplio. Tampoco estas son las únicas concesiones que existen. Vamos a ver un poco más en la sesión donde veamos espectro radioeléctrico, pero bueno, en general
tenemos las concesiones para uso comercial, para uso privado, para uso público y para uso social, cada una con sus características, con su forma de obtención y con un fin distinto. Cuando hablamos de la concesión, bueno, aquí tenemos una anécdota, Sofía y yo, que nos tocó redactar un poquito, ayudar, colaborar con el equipo que redactó esta parte de la ley y fue muy padre ver la transición de un esquema a otro y de ahí resultó también pues parte de todo esto, ¿no? Bueno, entonces tenemos la de uso comercial, que es, bueno, es cuando quieres prestar servicios públicos de telecomunicaciones y o radiodifusión con fines de lucro. Es decir, yo quiero ganar dinero a través de la prestación del servicio de una red pública de telecomunicaciones. Aquí se puede confundir un poco. Hay veces que, pues, hay personas que quieren entrar al mercado de telecomunicaciones que por supuesto que tienen detrás de su entrada un contenido un tanto social y de cobertura, ¿no? Y de cobertura de un lugar a donde no llegan otros operadores. Sin embargo, van a estar cobrando por el servicio que se presta, ¿no? Entonces nos dicen, oye, es que he escuchado que pues hay algunos tipos de títulos que son especiales para zonas desatendidas, ¿no? Por decir de alguna manera cuando nos lo mencionan, y ya al platicar pues nos dicen, pero vamos a cobrar por el servicio, ¿no? O sea, va a ser un poco más asequible tal vez, vamos a llegar a donde no llega nadie más, pero al fin y al cabo va a haber un lucro, un fin de lucro. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues se tiene que tramitar o se tiene que obtener una concesión única para uso comercial, ¿vale? Esta es, digamos, la más común. Luego están las concesiones de uso público. Aquí lo que debemos de llevarnos es que estas concesiones de uso público las pueden tramitar poderes de la Unión u obtener poderes de la Unión, estados, órganos de gobierno federal, municipal, órganos constitucionales autónomos, instituciones de educación superior públicas y concesionados o permisionarios de servicios públicos distintos a los de telecomunicaciones o de radiodifusión. Y en todos estos casos, siempre va a ser cuando sean necesarios para la operación y seguridad del servicio de que se trate. Y también podrán proveer todos estos, digamos, los órganos de gobierno, los otros concesionarios de otros tipos de servicios públicos de telecomunicaciones, las escuelas superiores públicas, pues lo van a poder hacer siempre y cuando se trate de satisfacer una necesidad y de ejercer sus funciones a través de esta concesión. Entonces, aquí tal vez yo creo que queda clara la primera parte de que pueden ser obtenidas por el gobierno federal, gobiernos municipales, estatales. Un ejemplo muy claro de esto es pues la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Tanto locales como federales, tienen ciertas necesidades de conectividad para poder, pues no sé, operar el C5 en algunos casos, C4 en otros casos, y entonces lo pueden hacer a través de una concesión de uso público que les va a permitir utilizar espectro radioeléctrico que está, digamos, reservado para esos fines, ¿no? También otros ejemplos que nos ha tocado, pues, es para fines educativos, ¿no? Para fines educativos y un poquito es un uso público, pero enfocado un tanto a fines, entre comillas, sociales y de educación sobre todo. Y la última parte es a lo mejor está un poquito revuelta. ¿Por qué pueden los permisionarios o los concesionarios de otros servicios públicos de telecomunicaciones obtener una concesión? Hay veces que el propio servicio público para el cual tú ya tienes una concesión digamos, te lleva a la necesidad de tener conectividad también o de tener cierta trazabilidad de lo que está pasando. Un ejemplo es si tienes una concesión para ferrocarriles, por ejemplo, pues digamos en este momento histórico del mundo digital, pues podría haber cierta necesidad de seguridad, por ejemplo, de las unidades que están en esta línea ferroviaria y entonces tú podrías solicitar una concesión de uso público para los fines propios de este seguimiento a las unidades sin que pudieras tú prestar servicios públicos de telecomunicaciones de manera comercial o a terceros. Creo que se entiende más o menos ahí la diferencia. Y bueno, se otorgan por asignación directa hasta por 15 años y bajo principios de transparencia, siempre y cuando se requiere espectro radioeléctrico que no sea de uso libre o recursos orbitales. Aquí justamente hay dos concesiones, la de uso privado y la de uso público, que no tienen sentido si no se va a utilizar
espectro radioeléctrico que no sea de uso libre, ¿no? Recursos orbitales, entonces solamente existen en esta modalidad cuando se van a asignar este tipo de recursos. Y ya hablando un poquito de la práctica, la verdad es que estas concesiones de uso público son muy útiles, muy útiles. Nosotros hace años nos encontrábamos, pues sobre todo con municipios que estaban realizando proyectos en bandas de uso libre por desconocimiento de que pues hay espectro que los está esperando ahí para que se los asignen y puedan ellos pues llevar a cabo los proyectos. ¿Cuál es el beneficio? Que van a tener una protección porque sería un uso a título primario, lo vamos a ver más adelante, pero bueno, nada más con que nos quedemos con eso. Es muy útil y sirve mucho para todos los proyectos de gobierno. Las concesiones de uso privado, aquí vamos a estar hablando de prestación de servicios de telecomunicaciones con propósitos de comunicación privada, experimentación, comprobación de viabilidad técnica y economía de tecnologías en desarrollo, pruebas temporales de equipos. No va a haber fines de explotación comercial y también es cuando se requiere espectro radioeléctrico que no sea de uso libre o recursos orbitales. ¿Aquí de qué estamos hablando? Muchas veces han oído hablar ustedes de los radioaficionados que tanto han colaborado al desarrollo de las telecomunicaciones. Y como decimos nosotros que de aficionados no tienen nada, más bien son muy consagrados a la materia. Y este sería un ejemplo de una concesión para uso público. Otra podría ser, se han estado otorgando, por ejemplo, ahora que viene toda la tecnología 5G, se han estado otorgando concesiones para ciertas personas morales en este caso. Justamente es para esta parte de experimentación y comprobación de viabilidad técnica. Hasta la fecha ellos no pueden explotar ese espectro que se les asignó temporalmente para poder desarrollar nuevas tecnologías o probarle nuevas tecnologías. Va a llegar un momento en el que se termine la vigencia, se revierte el espectro, se regresa, pero ellos ya vieron la viabilidad técnica y digamos también esto, aparte de que le sirve al particular, pues también le sirve al propio Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues para ir organizando y reorganizando el espectro. Y la cuarta es la concesión para uso social. En este caso estamos hablando ahora sí de prestación de servicios de telecomunicaciones y o radiodifusión con propósitos culturales, científicos, educativos o servicios a la comunidad. No va a haber fines de lucro y se otorgan por asignación directa hasta por 15 años y bajo los principios de transparencia. Aquí estas de uso social se van a dividir principalmente en dos, en comunitarias y en indígenas. Las comunitarias se van a otorgar a organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro y que estén constituidas bajo principios de participación ciudadana directa, convivencia social, equidad, igualdad de género y pluralidad. Entonces, estas son las comunitarias y las indígenas se van a otorgar a pueblos y comunidades indígenas del país con fines de desarrollo y preservación de sus lenguas, cultura, tradiciones, normas internas. Aquí creo que de estas dos, creo que nos va a platicar un poquito más adelante, Sofi, pero es importante mencionar la colaboración y la coadyuvancia que ha tenido el Instituto Federal de Telecomunicaciones para poder obtener, en realidad todas, pero inclusive en las de uso privado y en las de uso social, pues se tienen mesas de trabajo, se tienen pláticas previas para ver la viabilidad de los proyectos. La verdad es que en este ámbito es muy perceptivo el instituto y pues agradece que sea de esa manera. Creo que por acá nos saltamos un slide, pero también queríamos platicarles un poco cuáles son los tipos de concesiones. Lo que les acaba de platicar Rubén son las concesiones como en general, pero también hay concesiones específicamente para el uso de espectro radioeléctrico. Se las vamos a mencionar rápidamente, pero las vamos a ver con mayor detalle en la siguiente sesión, que es la que está enfocada prácticamente a espectro radioeléctrico. También existen concesiones sobre espectro radioeléctrico para uso comercial, para uso público, para uso privado y para uso social, pero insisto, lo vamos a ver con muchísimo más detalle en la siguiente sesión, que está enfocada únicamente a espectro radioeléctrico, que también es muy interesante desde la perspectiva del bien de dominio público y cuál es su proceso de otorgamiento. Ahora les voy a explicar cuáles son los principios para el otorgamiento de concesiones. Existen prácticamente dos procedimientos para el otorgamiento de concesiones. Uno es el llamado procedimiento reglado, es decir, en el cual cumplimos con ciertos requisitos que están plasmados en lineamientos generales que ya emitió el IFT, y el otro procedimiento es el de licitación pública.
¿Por qué existen dos? Porque justamente el procedimiento de licitación pública está enfocado a otorgar concesiones sobre un bien de dominio público, es decir, sobre el espectro radioeléctrico. Pero bueno, ¿cuáles son los principios generales que abarcan estos dos procedimientos de otorgamiento de concesiones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión? Pues el primero es que está prohibido establecer cualquier tipo de privilegio o distinción o discriminación. Es decir, cualquier persona, siempre y cuando cumpla con los requisitos plasmados en lineamientos o en las bases de licitación, tiene el derecho a participar en cualquiera de estos dos procedimientos. Nos preguntan también mucho en la práctica clientes o posibles clientes, oye, o sea, ¿qué tengo que tener o a quién tengo que conocer para que me otorguen algún tipo de título habilitante? Y la verdad es que esto no existe, esto está plasmado en la Constitución y también en la Ley Federal de Telecomunicaciones y es un principio rector para el otorgamiento de concesiones. Bajo el principio reglado, siempre y cuando cumplamos con los requisitos que marcan los lineamientos, no hay ningún tipo de distinción o discriminación. También nos preguntan mucho, oye, si soy persona física, es más complicado, si soy persona moral, es más complicado. Evidentemente hay lineamientos y tenemos que cumplir tanto como persona física como persona moral con las distintas capacidades que desarrollan los lineamientos, pero los principios son que no debe existir ningún tipo de discriminación ni por origen étnico, ni por origen de género, de edad o algún tipo de condición social. Todos tenemos acceso a este tipo de concesiones, insisto, siempre y cuando cumplamos con los requisitos o cumplamos con los lineamientos en las bases de licitación, que vamos a ver un poquito más adelante cuando se trate de licitaciones públicas. Hablando del procedimiento reglado, el primero que les comenté, existen ya lineamientos generales emitidos por el IFT en donde desarrolla cuáles son las distintas capacidades que tenemos que cumplir para hacernos acreedores a algún tipo de concesión en materia de telecomunicaciones. Estos lineamientos se emitieron desde 2015 y han sufrido varias modificaciones, 2017, 2019 y 2021. Y la verdad, en nuestra experiencia, este tipo de modificaciones han sido para simplificar en la medida de lo posible los requisitos y hacerlos muchísimo más accesibles para que cualquier persona pueda, obviamente cumpliendo con los requisitos, acceder a la prestación de algún tipo de servicio público de telecomunicaciones o radiodifusión. Como les comentaba Rubén, en materia de concesiones para uso social en indígenas y comunitarias, el IFT tiene mecanismos de coadyuvancia prácticamente uno a uno con comunidades indígenas o comunidades que cumplen con esta característica social y los ayuda, tienen tal vez requisitos un poquito más flexibles y el IFT hace un acompañamiento prácticamente uno a uno, hace talleres en los cuales este tipo de comunidades pueden acercarse para cumplir con los lineamientos. De repente, pues quizás si nos ponemos a leer los lineamientos, resulta un poco, bueno, si no estamos tan habituados a este tipo de lenguajes, puede resultar un poco, pues tal vez agresivo, pero el IFT tiene mecanismos bastante interesantes para hacer asequible estos lineamientos a este tipo de comunidades que ya traen tal vez algún tipo pues de tal vez rezago y que tienen menos acceso también al tema de tecnologías de la información y el IFT lo hace bastante accesible, ¿no? Pero es importante que sepamos que existen estos dos procedimientos bajo los cuales se pueden otorgar concesiones, que es el procedimiento reglado y el procedimiento de licitación pública. El siguiente tema que vamos a ver es el... bueno, aquí sí, aquí nada más pues les quisimos compartir un poco, digamos, dónde pueden encontrar la información. Aquí está la liga abajo, donde podemos ver los lineamientos. Y aquí quisimos compartirles también, digamos, el fundamento jurídico que viene en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de por qué se necesita, cuál es el fundamento que me diga, oye, tú para poder prestar servicios públicos de telecomunicaciones necesitas una concesión única, porque la verdad es que muchas veces las personas que quieren entrar al mercado de las telecomunicaciones, pues es la primera pregunta, ¿no? Oye, ¿sí lo necesito, no lo necesito? Luego nos ponen, ¿cuál es el beneficio que yo obtengo al ser concesionario, ¿no? Digamos, al entrar a este mercado y entrar, pues, a este juego de todas las normas jurídicas y de toda la regulación. Y siempre la respuesta es, bueno, es porque es una obligación de entrada, ¿no? Entonces aquí les queremos compartir justamente los artículos que nos establecen que se requerirá la concesión única para prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión. También aquí les dejamos los artículos donde ya les platicamos cuáles son los tipos de concesiones que existen. Y
también aquí en la propia ley viene, antes de que se desarrollara en los lineamientos, pues ya venía cuál es, digamos, el mínimo. No siempre las leyes nos ponen un mínimo y a lo mejor después se desarrollan más en lineamientos, como en este caso. Y bueno, es el mínimo, ya viene establecido también en el artículo 73 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Si la buscan igual en cualquier buscador como Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, normalmente os va a mandar a la página de la Cámara de Diputados, de ahí la descargan y pueden ustedes pues darle lectura completa. ¿Vale? Ahora vamos a otra especie de títulos habilitantes que vamos a ver muy rápidamente, que son las autorizaciones. Las autorizaciones son diferentes a las concesiones porque su uso es diferente. También es una figura del derecho administrativo y también se sujeta a las normas del derecho público. En general, en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión vamos a encontrar 4 modalidades de autorizaciones. La primera es para establecer y operar y explotar una comercializadora de servicios de telecomunicaciones sin tener el carácter de concesionario. Aquí la verdad es que el mayor uso y beneficio que se le da actualmente a este tipo de autorizaciones pues es ser operador móvil virtual, no ser MVNO, digamos, tener a un proveedor mayorista de telefonía, en este caso móvil, que pues te va a proveer el servicio, tú lo vas a administrar, tú vas a tener tu propia marca y tú vas a salir al mercado, ¿no? O sea, tú compras paquetes con este tipo de mayoristas, como por ejemplo Altán, y tú lo puedes entrar al mercado y es el mayor uso, digamos que se le está dando en este momento a las autorizaciones para establecer, operar y explotar una comercializadora, ¿vale? Luego viene la de instalar, operar y explotar estaciones terrenas para transmitir señales satelitales. Obviamente, si tú quieres entrar al mercado de las telecomunicaciones, si quieres utilizar tecnología satelital, como lo vimos, digamos, los títulos habilitantes y el mercado de las telecomunicaciones está abierto a cualquier tecnología que quieras utilizar. Entonces, en este caso, si quisieras tú transmitir estas señales por medio de satélite, ya sea de subida o de bajada, pues necesitarías este tipo de autorización. La tercera es para instalar equipos de telecomunicaciones y medios de transmisión que crucen las fronteras del país. Muchas veces tenemos la necesidad, pues ya sea de manera privada o de manera pública, de justamente tener capacidad que cruce la frontera. Para esto es un procedimiento que se lleva ante el instituto, que viene reglado justamente, las concesiones tienen los lineamientos. En este caso son normas de carácter general, reglas de carácter general, las que tienen las autorizaciones. Ahí viene también cuál es el procedimiento para cada uno, para qué te sirve cada una también. Y en este caso, sí, creo que es la que más hemos nosotros topado, aparte de la primera, la de establecer y operar una comercializadora. Creo que es la siguiente que más hemos nosotros pues visto a través de nuestra experiencia. Se les llama para cruces fronterizos y hay diversas modalidades. Hay modalidades en las que tú vas a utilizar espectro radioeléctrico, por ejemplo, para hacer ese cruce, y hay modalidades en las que tú vas a utilizar medios físicos, por ejemplo, fibra óptica para hacer tu propio cruce, y en cada uno de estos cambian un tanto los requisitos que se tienen que cumplir ante la autoridad para hacer este propio cruce fronterizo. Y debes de tener un convenio de interconexión con el operador extranjero y otras cuestiones. Solamente queremos que se queden con esta idea, ¿no? Si ustedes quieren en algún momento tener tráfico que traspase la frontera, se puede, ¿no? Ya sea para un uso privado o para un uso público, y para que ese tráfico que ustedes traigan o esa infraestructura pase a ser parte también de su red pública de telecomunicaciones. También se puede, ¿vale? Y la siguiente es para explotar derechos de emisión y recepción de señales y bandas de frecuencias asociadas a sistemas satelitales extranjeros que cubran o puedan prestar servicios en México. Es decir, hay muchos satélites extranjeros que por su configuración y por la órbita en la que están, tienen mancha en México también. Entonces, justamente este es un tipo de autorización que dice, oye, yo quisiera explotar los derechos de emisión y recepción de ese satélite que es extranjero, pero que está, pues, digamos, teniendo la posibilidad de prestar el servicio en México o de tener recepción mancha en México, o que cubren esta parte del país, ¿vale? Entonces, esto se los dejamos nada más justamente la clase títulos habilitantes. Queremos que las conozcan. Sus características generales son, normalmente tienen vigencias menores que las concesiones.
Aquí la vigencia está por 10 años, prorrogables por plazos iguales, y también pues digamos, hay un procedimiento parecido al de las concesiones. Tampoco es que te esperes hasta el último día para poder realizar la prórroga. También se resuelven en plazos menores. Justamente muchas veces hay menos que estudiar en una solicitud de autorización que en una solicitud de concesión. Entonces, el plazo para ser resueltas es de 30 días hábiles a partir de que ingresas tú tu solicitud ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Al igual que las concesiones, van a ser inscritas en el Registro Público de Concesiones. De hecho, hay operadores que, por la naturaleza de sus servicios, tienen al mismo tiempo concesiones y autorizaciones. Entonces, si tú buscas este operador en el Registro Público de Concesiones, te va a salir de inmediato pues sus dos registros, ¿no? Igual, si un operador tuviera más de una concesión, ingresas la búsqueda en el Registro Público de Concesiones, te va a desplegar todo. Y como les decíamos, su procedimiento de otorgamiento está desarrollado en las reglas de carácter general que establecen los plazos y requisitos para el otorgamiento de autorizaciones en materia de telecomunicaciones, y que fueron publicadas en el oficial el 24 de julio de 2015 y se modificaron en junio de 2018. Ahora vamos a hablar un poquito de licitaciones. Creo que vamos para más o menos en tiempo. Vamos viendo tiempo. Estábamos muy preocupados por el tema del tiempo, porque de verdad es de las sesiones que tiene mucha más información, pero creo que vamos bastante bien. Como les había platicado hace ratito, existen dos procedimientos para el otorgamiento de títulos habilitantes. El procedimiento reglado, que ya Rubén les explicó un poquito anteriormente, y el otro procedimiento, que también es bastante interesante, es el de licitación pública. La licitación pública, insisto, es otro mecanismo para el otorgamiento de títulos habilitantes. ¿Cuándo aplica una licitación pública para el otorgamiento de títulos habilitantes? Tratándose de concesiones de uso comercial y privadas para comunicación privada que impliquen el uso de espectro radioeléctrico de uso determinado. Esto subrayenlo y anótenlo muy bien, porque únicamente aplica hablando de este bien de dominio público para uso determinado. En ese caso también únicamente podrán acceder al espectro radioeléctrico a través de un procedimiento de licitación pública. Esta pregunta también es muy común con muchos clientes que nos hablan de repente y nos dicen, oye, ¿cómo necesito que hagas algún tipo de solicitud de concesión para X determinada banda de espectro radioeléctrico? Y bueno, aquí es parte de nuestro trabajo explicarles que el espectro radioeléctrico está dividido, lo vamos a ver en la siguiente sesión, que cada segmento de espectro radioeléctrico está asociado a un uso específico y que uno de los usos es el uso comercial o privado, pero para que podamos tener un tipo de concesión para estos dos usos necesitamos forzosamente participar en un procedimiento de licitación pública. ¿Cuáles son los principios bajo los cuales se otorgan concesiones sobre espectro radioeléctrico? Pues bueno, estos también vienen desarrollados en la Constitución, en la Ley Federal de Telecomunicaciones, y lo que busca el IFT en los procedimientos de licitación pública es la máxima concurrencia. ¿Esto qué implica? Que puedan participar el mayor número de licitantes posibles. Y esto va muy asociado a conceptos en materia de competencia económica, es decir, el IFT, como parte de sus facultades constitucionales, debe prever o debe establecer los mecanismos necesarios para que exista la mayor competencia posible en todos los servicios de telecomunicaciones. ¿Qué busca a través de las licitaciones públicas? Pues justamente prever las concentraciones. Esto que implica que uno o dos o tres operadores acaparen o concentren este bien de dominio público. Y aquí también regresamos a ese tema que es sumamente importante. Es un bien de dominio público que es finito. El espectro radioeléctrico no es infinito. Tiene ciertos parámetros técnicos que se deben seguir y de esa forma se debe de hacer lo más eficiente posible. Entonces es por eso que el IFT recurre a este mecanismo de asignación de licitación pública para lograr que muchas más personas participen en los procedimientos, que muchas más personas tengan acceso a este bien de dominio público para la prestación de servicios de telecomunicaciones y prevenir estas prácticas anticompetitivas que son las concentraciones, ¿no? ¿Qué se busca también a través de una licitación pública? Pues que participen muchos más licitantes y que esto tenga un impacto directo en el usuario final, que nosotros como usuarios finales tengamos muchas más opciones en la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión. También otro principio importante dentro de los procedimientos de licitación pública, y también esto se modificó a partir de la reforma constitucional de 2014,
es que el factor predominante para el otorgamiento de licitaciones públicas no será meramente económico. O sea, comúnmente, tal vez en otras en otros antecedentes que tengamos, cuando escuchamos licitación pública, pues seguramente viene a nuestra mente muchísimo dinero, ¿no? Personas que de repente llegan pues, como comúnmente se dice, a billetazos. Una subasta progresiva, ¿no? Exacto, una subasta progresiva en donde gana el que más dinero tenga en la bolsa dentro de la puja. Pues en materia de telecomunicaciones y como un principio constitucional que se desarrolla en la ley, el factor económico no va a ser el predominante o el determinante para que ustedes hagan acreedores a una licitación pública. Ahorita vamos a ver que dentro de las bases de licitación, que es como el documento toral a través del cual se lleva a cabo un procedimiento de licitación pública, dentro de las bases se establecen cuáles van a ser los criterios que va a seguir el instituto para el otorgamiento de concesiones. Y ahí iremos viendo que es prácticamente pues ir ganando puntos, llenando ciertos requisitos. Las bases de licitación en materia de telecomunicaciones se publican en el Diario Oficial de la Federación por un tema, obviamente, de publicidad, y también se publica en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Qué vamos a encontrar en unas bases de licitación? Pues bueno, vamos a encontrar cuál es el bien de dominio público en este caso que se está licitando, que es evidentemente el espectro radioeléctrico, para qué tipo de servicio está asociado, cuáles son los programas y compromisos de inversión de calidad, cobertura y conectividad que está esperando el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Aquí también prácticamente en todas las licitaciones va explícito el tema de cobertura universal. Es decir, que a través de estos procedimientos, pues también se llegue a prestar servicios de telecomunicaciones o radiodifusión, pues a todo el público. Y ahí, digo, ahí venimos también del antecedente, es un servicio público, acuérdense lo que vimos en la primera sesión. Y bueno, ahí viene inserto en este tipo de procedimientos ese elemento, pues, de cobertura universal o ese elemento social, ¿no? En estas bases de licitación también se especifican las características técnicas del servicio que se está licitando. También podremos encontrar el modelo de título que se va a otorgar a quien se haga acreedor de esta licitación pública. El valor mínimo de referencia, que también este es un tema interesante. Muchos clientes nos preguntan, oye, ¿cuánto cuesta una licitación pública? Pues bueno, existe un valor mínimo de referencia, es decir, es el valor que le impone el IFT, es como la base o el primer piso que pone el IFT, obviamente con base en estudios y con opiniones inclusive de la Secretaría de Hacienda y también opiniones internacionales. Es un valor mínimo que establece el IFT de referencia sobre el cual van a empezar todos los participantes a hacer sus posturas, ¿no? Pero en nuestra experiencia, y también es información pública que pueden revisar en la página del IFT, evidentemente los ganadores no se hacen acreedores con el valor mínimo, ¿no? Seguramente va elevándose dependiendo de pues, el tipo de servicio, la cobertura o las características de lo que se esté licitando. Y además, o sea, a eso súmenle también los otros criterios que también establece el IFT en las bases de licitación que deben ir cumpliendo para poderse hacer acreedores o ganadores al procedimiento de licitación pública. En las bases de licitación también podemos encontrar cuáles son las bandas de frecuencias que se están licitando, cuál es la modalidad, para qué tipo de servicio, cuál es la cobertura. Esto también es un tema bastante interesante porque tal vez a varios años atrás había licitaciones como nacionales, ahora ya hay licitaciones inclusive por servicio y por localidad y con coberturas geográficas mucho más pequeñas, y esto ayuda también a incentivar a que pues tal vez operadores no tan grandes puedan acceder a este tipo de mecanismos para hacerse acreedores a este bien de dominio público. También en las bases de licitación encontramos cuáles son los criterios que va a usar el IFT para asegurar una competencia efectiva y, como ya les platicaba, para evitar fenómenos de concentración. Viene la garantía de seriedad, es decir, esto va enfocado a que las personas que participen en un procedimiento de licitación pública tengan todas las capacidades para participar, ¿no? Y que de repente no lleguen tal vez al final, o se hagan acreedores o ganadores y no tengan cómo solventar los compromisos a los cuales se están obligando, ¿no? También en las bases de licitación vamos a encontrar cuál va a ser la vigencia de la concesión y qué tipo de concesión es la que se está licitando. Ahorita hay un par de procedimientos de licitación pública abiertos en el IFT. Está el IFT 10 en materia de telecomunicaciones, que está enfocado al servicio inalámbrico. Ahorita, justamente esta semana apenas ya otorgaron las constancias de participación a quienes cumplieron con los requisitos para seguir participando en el procedimiento de licitación pública.
Y hay otro procedimiento que también está en marcha, que es el IFT-8, y ese es en materia de radiodifusión para AM y FM, y justamente hace unos días terminó el periodo que tenían todos los interesados en justamente decirle al IFT, oye, manifiesto mi interés para participar en este procedimiento de licitación pública, y ahora seguirá que el IFT evalúe si sí cumplen con los requisitos para darles su constancia de participación. Y esta información también la pueden encontrar en la página del IFT, inclusive cualquier buscador pone licitaciones públicas IFT, los va a mandar a un micrositio donde van a encontrar toda esta información de cuáles son los procedimientos que están llevándose a cabo, cuáles son los procedimientos que ya se llevaron a cabo, quiénes fueron los ganadores, cómo hicieron los pagos, cuáles son las concesiones que se otorgaron. Y la verdad es que estos son procedimientos bastante interesantes, que vale la pena que le echen un ojito ahí en la página del IFT. Ok, bueno, ya por último vamos a hablar un poquito de las causas de terminación y la requisa. Lo vamos a ver muy rápido para dar tiempo también a las preguntas. Y bueno, las concesiones a ser figuras jurídicas y que están sujetos, como ya hemos visto, al régimen de derecho administrativo, también están sujetas a las reglas de terminación. Y aquí lo más importante, yo creo que hay que tomar en cuenta en la parte de terminación de las concesiones, es que el que tú, por cualquier causa, se termine la vigencia de una concesión, más bien, que por cualquier causa de las que vamos a ver termina la vigencia de tu concesión, no extingue las obligaciones contraídas durante su vigencia. Esto es creo que lo toral que se deben de llevar de aquí, ¿no? Porque muchas veces nos dicen, ¿sabes qué? Pues yo tengo una concesión, pero he tenido pues muchos percances dentro de la vida de la misma, quiero ya renunciar a ella, ¿no? Y sí se puede, vas, renuncias, pero esto no quiere decir que, no sé, después de que se acuerda la renuncia de esa concesión, de ahí para adelante el IFT ya no tenga, por ejemplo, facultades de verificación de las obligaciones que debiste haber cumplido durante la vigencia de la concesión. Creo que eso es lo que debemos de llevarnos aquí. Y principalmente 5 causales de terminación de la concesión, y son, como lo podemos ver, el vencimiento del plazo, la renuncia, la revocación, está el rescate y la disolución o quiebra del concesionario. El vencimiento del plazo, pues ya lo vimos, ¿no? Diferentes plazos, 30, 15, 10 años. Y salvo las prórrogas que puedas tener, en cuanto termine ese plazo, pues ya, ¿no? Se termina tu concesión. La renuncia, como ya les decíamos, ¿no? Hay veces que tú ya no quieres estar en el mercado por X o por Y, y entonces tú decides voluntariamente decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero. Hay cuestiones ahí que normalmente debemos de ver si hay algún proveedor sustituto o no hay proveedor sustituto, porque esto puede cambiar pues la opinión del instituto en cuanto a la renuncia. Luego viene la revocación. La revocación, aparte de ser una forma de terminación, es más bien una modalidad de un castigo, de una sanción específica por haber llevado a cabo conductas que se establecen en la propia Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y pueden ser conductas que deriven en una revocación inmediata o que sea por reiteración de estas conductas, ¿vale? Y al concesionario que se le hayan revocado los derechos, aquí hay otra consecuencia que también deben tener mucho en cuenta, porque dicen, bueno, me revocan mi concesión, pues obtengo otra, ¿no? Pero a quien le hayan revocado una concesión estaría inhabilitado para obtener por sí o por tercera persona nuevas concesiones por un plazo de 5 años a partir de la resolución de revocación y que ésta haya quedado firme, ¿vale? Eso es pues, para que lo tengan ahí en mente. Luego viene la parte del rescate. La parte del rescate es muy relacionada con el espectro radioeléctrico y los recursos orbitales. Procede en diversos supuestos, ¿no? Aquí el rescate, es decir, un ejemplo muy, pues digamos, muy evidente podría ser la subutilización del espectro radioeléctrico, o cuando ese espectro radioeléctrico, pues por el avance de la tecnología ahora te sirve para prestar otro servicio, y entonces tienes que optimizar el uso de ese espectro. Entonces procede cuando lo exige el interés público, para solucionar problemas de interferencias perjudiciales. También hay veces que igual por el avance de la tecnología, etcétera, pues digamos, un servicio que tenía protección, como lo veremos en la siguiente sesión, a título primario, pues empieza a haber interferencias perjudiciales, y entonces pues puede ser que se rescate esa propia banda. Luego, seguridad nacional, asunto del Ejecutivo Federal,
introducir nuevas tecnologías. Justamente un ejemplo, creo que el más evidente sería el apagón analógico, ¿no? El rescate de la banda de 700 para poder pues utilizarla para servicios de banda ancha en lugar de como se venía haciendo televisión abierta, y también para reordenamiento de bandas de frecuencias del IFT y también continuidad de servicios públicos. Sí, el ejemplo que les acaba de dar Rubén del rescate para optimizar temas de espectro radioeléctrico es muy evidente justo con el apagón analógico, que recordarán que hace varios años pues fue muy sonado inclusive, que México fue el primer país en América Latina en como bajar el switch para el tema de apagón analógico, y eso dio pie a que este espectro radioeléctrico se asociara ahora al proyecto de red compartida, ¿no? Así es. Y bueno, la siguiente pues es la disolución no quiebra del concesionario y tiene ciertos requisitos. Se debe notificar al IFT y se debe garantizar la continuidad en la prestación de los servicios. Me parece que el tema que sigue es nada más ya la de... ¿Lo de Kisa? Bueno, no, cuando se trata de concesiones que tienen aparejado, digamos, que tienen el uso de espectro eléctrico o recursos orbitales, hay algo que se llama reversión. Obviamente, al momento de terminación de la concesión, se va a revertir ese bien del dominio público a la federación, al Estado, y tendrá también el derecho de preferencia en cuanto a todos los equipos que se utilizaban para operar ese servicio, ¿no? O sea, es decir, me devuelves mi banda de frecuencia y tengo un derecho de preferencia si tú quieres, pues, enajenar o de otra forma vender, ceder, lo que quieras, los equipos que estaban o que formaban parte de la explotación. Y creo que ahora sí ya viene la requisa. La requisa es una figura por la cual el Estado interviene temporalmente por alguna situación, vías generales de comunicación o bienes muebles, inmuebles y derechos necesarios para operar las vías generales de comunicación. Esta es una figura que se inició en cuestiones bélicas y justamente por eso es cuando ocurre un desastre natural, guerra, grave alteración del orden público o se prevé un inminente peligro a la seguridad nacional, pues esto es lo que se va a utilizar, ¿no? La figura de la requisa para que el Ejecutivo Federal a través del SST pues pueda administrar estos bienes durante todo el tiempo que dure esta situación. Sí, eso es muy importante, que digo, en la realidad no lo hemos visto aplicable, pero es un tema como de extrema necesidad y está muy enfocado a temas de seguridad nacional, ¿no? Y quien lo puede ejecutar o quien lo puede ejercer más bien es el Ejecutivo Federal. Y como decía Rubén, que se quede en mente que además es un tema temporal, ¿no? Que va a durar mientras dure el tema que está asociado al peligro inminente de toda la nación, ¿no? Así es, aquí hay ciertas condiciones de la requisa. El instituto coadyuvará técnicamente en el proceso de requisa. El Ejecutivo podrá utilizar el personal al servicio de las vías generales de comunicación sujetas a la requisa. O sea, al momento de administrarlo también le puedes ir al personal. De hecho, la requisa se mete mucho después en el derecho laboral, ¿no? Ese es otro objeto de estudio que está muy relacionado por esta parte, ¿no? Que puede utilizar al personal y se mantendrá mientras subsistan las condiciones que la originaron. Se designará un administrador para la afectación de las vías o bienes sujetos a la requisa y habrá una indemnización a los sujetos objeto de la requisa, salvo en casos de guerra, por los daños y perjuicios que se causen pues, durante todo el tiempo que dure esta. ¿Vale? Y pues creo que esto es todo. Perdón por lo atropellado del final, pero tenemos un tiempo establecido y a veces nos tomamos un poquito más en la parte de concesiones para poder explicarlas un poquito más ampliamente, pero de todos modos, pues aquí creo que tendremos un tiempo para preguntas todavía. Que también creo que enriquecen mucho más también de repente las preguntas que nos puedan hacer, y pues mejor le damos un poquito más de tiempo a ese tema. Muy bien, Sofía, Rubén, muchas gracias, muy interesante, muy completo. Tenemos tiempo si necesitan ampliar algún comentario o alguna aclaración, tenemos tiempo para que esto suceda. Y bueno, a nuestros asistentes, recordarles que pueden poner sus preguntas, sus comentarios, sus aportaciones. Creo que el tema vale mucho para que se hagan estas preguntas, sobre todo aclaraciones en cuanto a los temas que se presentaron. Tenemos por aquí un par de preguntas iniciales que nos hace Ignacio Beltrán
de SCT Yucatán, muchas gracias. Buenos días, dice, en el caso de los que revenden Internet, ¿es un permiso o concesión? ¿Y cómo cumplen el requisito de que tienen que tener un contrato de concesionario que permite la reventa? Gracias, Daniel. Pues miren, creo que tal vez la primera aclaración aquí es que justamente a partir de la reforma constitucional dejaron de existir los permisos y ahora existen autorizaciones, que fueron las que les explicó Rubén, ¿no? Existen como títulos habilitantes, en este caso enfocándonos a temas comerciales nada más, para un uso comercial, es decir, que implican un lucro. Existen autorizaciones para comercializar o revender servicios de telecomunicaciones y existen concesiones únicas para uso comercial que permiten la prestación de cualquier tipo de servicio público de telecomunicaciones. ¿Cuál necesitas para la prestación de tu servicio? Pues depende cuál es la configuración que vas a hacer, o sea, cuál es el tipo de modelo de negocio que vas a seguir para la prestación de tu servicio público. En este caso entiendo que es Internet, ¿verdad? Si lo vas a revender, o sea, si únicamente vas a llevar a cabo funciones de reventa del servicio, sin contar con una red pública de telecomunicaciones o sin contar con el carácter de un concesionario de red pública de telecomunicaciones. En ese caso, pues sí, necesitarías una autorización para comercializar servicios de telecomunicaciones. Si por otro lado vas a instalar una red pública de telecomunicaciones para prestar tu servicio público de acceso a Internet, en ese caso necesitarías una concesión única para uso comercial. Exactamente. Yo creo que en estos casos lo que hay que ver es el supuesto específicamente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando alguien nos hace esta pregunta es platícanos tú qué es lo que tienes en mente, ¿no? O sea, si tienes en verdad una reventa, les decía yo, pues un modelo de reventa 100% pues sería el MVNO, ¿no? O sea, un operador móvil virtual. Yo no estoy prestando ningún tipo de servicio de telecomunicaciones, yo estoy administrando el paquete que me da a mí mi mayorista, por decirlo de alguna manera, y entonces yo hago funciones de marketing, de administración, de atención a clientes, y entonces sí estoy revendiendo un servicio que un concesionario mayorista, pues digamos, está poniendo a disposición de los usuarios finales. En ese caso, pues yo podría hacerlo con una autorización para comercializar servicios públicos de telecomunicaciones. En diverso caso, como dice Sofi, si van a instalar los equipos propios y van a instalar su propia red pública de telecomunicaciones, pues habrá que tramitar una concesión única para uso comercial. Y en el caso del contrato, si estás en el esquema de reventa, 100% de reventa de servicios de acceso a Internet, por ejemplo, deberías de tener un contrato con tu concesionario mayorista, que en primer lugar, pues lo principal es que no te prohíba esta reventa, ¿no? Que establezca las normas y la dinámica con la cual se va a dar esta reventa. Y también, pues, otra condición para ser inscrito ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones es que se haya sido firmado dentro de o que se inscriba dentro de los primeros 30 días de haberse otorgado, ¿no? Y también, pues, qué tipo de Internet debería de ser o qué tipo de contrato. Los proveedores mayoristas tienen cada uno su modelo de contrato. Esos también, digamos que los revisamos, pues, uno por uno en el caso concreto, pero en general, pues, es esto, ¿no? Que te permita la reventa del servicio o que te establezca las reglas para la reventa del servicio. Muy bien, muchas gracias. Aquí hay un complemento de esa misma que bueno, ya se comentó. ¿Y qué se debe utilizar para distribuir esa reventa de Internet? ¿Frecuencias libres, fibra óptica? Creo que ya no. Es que Ahí hay que recordar que lo que otorga el Instituto Federal de Telecomunicaciones es un título habilitante que te permite la prestación de un servicio público de telecomunicaciones, en este caso el Servicio Público de Telecomunicaciones de Acceso a Internet. El IFT, como decía Rubén al principio, te da como tu boleto de entrada al mercado de telecomunicaciones para que puedas prestar el servicio público. Sin embargo, no te da un medio de transmisión para que tú puedas prestar ese servicio público de telecomunicaciones, ¿no? ¿Cuáles son los medios de transmisión para prestar servicios públicos de telecomunicaciones? Pues puede ser cable coaxial, par de cobre, fibra óptica, espectro radioeléctrico de uso libre. En este caso se estaría explotando comercialmente un bien de dominio público y para ello se necesita un título de concesión única
para uso comercial para poder prestar este servicio público de telecomunicaciones a través de espectro de uso libre. Como vimos y vamos también a revisar la próxima sesión, en caso de que quieran espectro radioeléctrico para uso determinado, que tiene ciertas características, que está protegido contra interferencias perjudiciales y que obviamente solo tú lo puedes ocupar bajo ciertas reglas, tendrías que participar en un procedimiento de licitación pública para poder obtener ese espectro. También existe por ahí en la ley la figura que también es novedosa en esta Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que es el mercado secundario de espectro, que vamos a revisarlo también la siguiente sesión, y eso implica que hay un arrendamiento de porciones de espectro radioeléctrico y quienes lo pueden arrendar son concesionarios de uso comercial o privado que ya hayan ganado una licitación pública para explotar espectro de uso determinado y otorgan bajo la figura del mercado secundario y del arrendamiento a un tercero que debe ser concesionario forzosamente, también para uso comercial o para uso privado, ciertas porciones de espectro y este es un mecanismo de uso eficiente de espectro, ¿no? Entonces, pues hay que dejar claros estos puntos, ¿no? Que el IFT lo que te otorga es un título que te habilita a prestar el servicio público, pero no te otorga un medio de transmisión, o sea, no te da una concesión para explotar un medio de transmisión, excepto por el espectro radioeléctrico de uso determinado, ¿no? Exactamente, y ahí ya cuando estamos hablando y en la pregunta interviene la palabra espectro y la palabra fibra óptica y lo ponen en la misma pregunta que reventa, normalmente cuando estamos hablando ya de instalación de infraestructura con fibra óptica o con o a través de bandas de uso libre, pues ya estamos hablando más bien de una concesión en la mayoría de los casos. ¿No? Te digo, sería realmente revisar proyecto por proyecto, pero en la mayoría de los casos para no estar ahí en una cuestión de duda. Cuando hablemos ya de instalación de infraestructura, pues vayamos pensando un poquito más en una concesión única para uso comercial y no tener tanto en mente esa palabra de reventa, ¿no? Correcto, muchas gracias. Ignacio Beltrán nos deja sus datos de contacto, muchas gracias. José Humberto Reyes también nos comparte su contacto. Eduardo Muñoz nos solicita compartir la presentación. Con todo gusto, si nos dejas tus datos, Eduardo, lo hacemos. Tlaxcala también nos solicita compartir la presentación, pues nada más si nos dejan sus datos de contacto, lo podemos hacer con todo gusto. Ignacio Beltrán nos da las gracias por la respuesta. Pues básicamente, digo, seguimos a la espera de más preguntas. Vamos a tener la sesión abierta todavía unos minutos más. No sé si quieran aclarar, hacer algún comentario adicional, Sofía, Rubén, tenemos todavía algunos minutos. Tal vez sin problema, adelante. Que el año pasado nos metimos un poquito más hacia la parte del procedimiento, o sea, que vimos que donde había más interés era en la parte del procedimiento que viene en el ordenamiento acerca de la concesión única para uso comercial, y una de las preguntas que en ese entonces pues salió fue pues cuál era este procedimiento, qué tenías que demostrar al Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿no? Entonces nada más pues comentarles que de manera general, para poder obtener una concesión única para uso comercial, hay que demostrar al instituto ciertas capacidades, ¿no? Está la capacidad jurídica, la capacidad administrativa, la capacidad técnica y la capacidad financiera. Estas cuatro se desarrollan en los lineamientos, pero pues básicamente es la primera, la jurídica, es de lo que estamos platicando, ¿no? Eres una persona física, eres una persona moral y tienes que ser mexicana con ciertos atributos para poder ser titular de derechos y obligaciones. La administrativa, pues es justamente cómo te organizas en esta parte administrativa, ¿no? Han oído hablar de los procesos, por ejemplo, ¿no? La mayoría de las empresas tienen procesos en el día a día y bueno, esa es la parte administrativa. Luego la parte técnica, lo que nos decía, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿En espectro de uso libre o por fibra óptica? Pues depende de tu proyecto y esa es la parte técnica que tienes tú que contarle al Instituto Federal de Telecomunicaciones, cómo lo vas a hacer, qué equipos vas a utilizar, si están en bandas de uso libre, ¿no? Estar muy seguros de que están en bandas de uso libre, es importante. Capacidad financiera es nada más decir cómo yo voy a, digamos, a financiar o a pagar pues todo este proyecto, de dónde van a salir los recursos. No, creo que ese es nada más un punto para que lo tengan en cuenta y porque me acuerdo que salió en alguna sesión esta pregunta.
Sí, y aclarar justo que lo que les acaba de platicar Rubén es el procedimiento reglado. Es el que viene en los lineamientos generales que sufrieron una modificación este año, que han estado modificándose, la verdad es que para bien, se han estado acotando los requisitos que pide el IFT para acreditar este tipo de capacidades y que este está asociado únicamente a ese procedimiento reglado, ¿no? Como les comentamos, los procedimientos de licitación pública, esos ya son harina de otro costal y cada procedimiento de licitación pública tiene sus reglas particulares, ¿no? Por eso es tan importante que revisemos justo las bases de licitación, que son el documento toral, del cual se desprende todo el procedimiento de licitación pública. Muy bien, pues aquí nos están compartiendo sus datos de contacto. Muchas gracias. Vamos a hacerles llegar la presentación de las diferentes sesiones y les haremos saber cuándo están las grabaciones en el canal de YouTube del organismo. Pues Sofía, Rubén, muchas gracias nuevamente por esta aportación de información muy interesante. Les voy a hacer llegar los datos de los contactos para que los puedan ustedes contactar de manera directa, las preguntas que pudieran llegar a dejarnos, y a nuestros asistentes recordarles que la tercera sesión del taller es el próximo martes 28 a las 9, de 9 a 10 de la mañana en el mismo horario. Estará en el procedimiento con el que entraron, el nuevo vínculo. Hubo un poquito de confusión el día de hoy porque algunas personas entraron al vínculo de la sesión del martes y pues obviamente no había nada. Entonces, el vínculo de la nueva sesión les va a llegar en el transcurso del día de hoy o va a estar en la página del organismo como normalmente se hace. Aquí tenemos una pregunta de último momento. Bujanda nos dice, ¿quién regula los tipos de contratos que deben aplicar los comercializadores de servicios? ¿Deben cumplir con prácticas comerciales? Pues aquí otra vez hablando, dice los comercializadores de servicios, o sea, los prestadores de servicios de telecomunicaciones, y a eso vamos. Y hablando de usuarios finales de este tipo de prestadores de servicios, hay una normatividad. Obviamente, primero se tiene que atender a toda la normatividad de protección al consumidor. Sería, digamos, lo primero que hay que ver, la Ley Federal de Protección al Consumidor. Y luego, de manera específica, pues está la norma oficial, ¿no? La NOM 184/2008, que sustituyó 2018, que sustituyó a la de 2012, en la cual justamente se dan estas condiciones que se deben de seguir en las relaciones entre los proveedores de servicios de telecomunicaciones y sus usuarios o consumidores finales. Aquí, hablando específicamente de los contratos, nos establece, pues, primero, la obligación de registro de estos contratos ante Profeco. Hay un registro de contratos de adhesión, en el cual es público y donde se pueden ver estos contratos que ya están registrados, y la propia norma oficial nos establece qué es lo que debe de contener. Inclusive, digamos, ya en el día a día, pues tú elaboras tu contrato siguiendo toda esta normatividad, tanto la general como la específica de la norma oficial mexicana, y se somete a la aprobación de Profeco, quien puede aprobarlo lisa y llanamente, te puede hacer observaciones también al mismo, ¿no? Hay un plazo establecido para la resolución y bueno, esto sería en general la reglamentación de los contratos con usuarios finales o con consumidores. En caso de que sean contratos entre proveedores mayoristas y digamos, sus contrapartes, ¿no? Pueden ser comercializadores o algunos otros concesionarios, también entre concesionarios, también hay ciertas reglas que hay que seguir, pero depende mucho de qué tipo de contrato sea. Es un contrato para capacidad, para compartición de infraestructura, para arrendamiento o más bien para entrar al mercado secundario de espectro. Entonces, ellas son un poquito más específicos la regulación que debe de seguir porque ya depende mucho del tipo de contrato.